Buenos días. ¿Se me oye? ¿Sí? Buenos días a todos. Ahora, están despiertos. Muy bien, seguimos viendo que la fe no es algo muerto, que la fe no es algo solamente subjetivo, sino que la fe realmente es algo objetivo, algo que se puede ver. No. De hecho, hemos estado viendo en estos domingos pasados que la fe actúa, que la fe no se cierra ante la necesidad, ¿no? Que debe ser sensible y actuar ante lo anormal. Y lo anormal es aquello que nunca debió de ser, pero que tristemente, a consecuencia de la caída, del pecado que afectó a toda la humanidad, pues tristemente es. Pero la fe que actúa debe ser sensible ante eso que es anormal. También vimos la semana pasada, que Dios no nos deja solo ante lo que Él nos demanda. Él nos ha provisto de capacidades, de talentos naturales, nos ha provisto de dones para llevar a cabo aquello que Él nos pide. No nos dice, bueno, tienes que hacer tal o cual cosa y ya está, ahí nos deja. Espabilate, búscate la vida. No, Dios nunca es así. Dios provee de las herramientas necesarias para que podamos llevarlo a cabo. Y sobre todo, dándonos la guía y la ayuda de su Espíritu Santo. Pero no basta solo con eso. La fe no solamente siente y puede, sino que además hace. La fe se implica. La fe actúa. La fe no es espectadora o turista, ¿no? Nosotros entendemos mucho de turismo, ¿no? Sobre todo porque aquí en las islas un poco es el motor que mueve pues toda la economía. ¿Qué hace un turista? A ver, ¿hay alguien que esté de turismo aquí en esta mañana? ¿Algún turista entre nosotros? No, bueno, pero sí sabemos lo que hace un turista, ¿no? ¿Qué hace un turista? Alguna vez hemos sido turistas, ¿no? ¿Qué hace un turista? Esto no es una pregunta retórica, es una pregunta. ¿Qué es un turista? ¿Qué hace un turista? Comer, disfrutar del sitio donde va, ¿no? O sea, va, mira, ¡oh, qué bonito! Va aquí, visita allá, lo cual disfruta, ¿no? Qué bueno el tiempo que está. Se baña en las playas preciosas de Madores, de Inglés, ¿no? Y disfrutan. Pero luego, cuando termina el tiempo, ¿qué hace? Sus maletas y regresa al sitio de donde vino. O un espectador. ¿Qué hace un espectador? Cuando va a ver un espectáculo, va al cine, va a un concierto, va, o teatro, ¿qué hace? Se sienta, recibe, lo disfruta y cuando termina la sesión o lo que sea, coge y se va. Así no es la fe. La fe no es ni un espectador ni un turista. La fe genuina, la fe verdadera, se implica. La fe verdadera actúa. Por eso, la fe que sirve. No sé si entendieron o La fe que sirve. Si no sirve, entonces no sirve. No es fe genuina, en otras palabras, ¿no? La fe genuina, la fe verdadera, se manifiesta en hechos. Es verdad que es algo subjetivo, algo interno, pero esa clase de fe es la que nos trae salvación y comunión con Dios. Pero la fe también es objetiva. La fe también debe de manifestarse, ¿no? Es verdad que donde no hay no se puede sacar, dice el dicho, ¿no? ¿No lo han oído? Donde no hay no se puede sacar. Pero claro, eso implica lo contrario, que donde sí hay, sí se puede sacar, ¿no? Donde no hay, no, pero donde sí hay, sí. ¿Y saben qué? En nosotros sí hay. Sí hay capacidad, como veíamos. Sí hay sentir. Sí hay guía del Espíritu Santo, ¿no?
porque el Espíritu Santo exhorta a nuestro corazón a ponerse en marcha, sacando y expresando lo que tenemos dentro, esa nueva vida que hemos recibido a través de nuestra entrega a Jesús. Por lo tanto, sí hay, y esa fe debe de expresarse. La fe en acción, además de ser compasiva y activa, sirve. Por eso Jesús, en esta mañana, y en el tercer y último tema que vamos a ver, al menos en cuanto a la fe en acción, nos va a decir cómo es la fe que sirve. Y ello lo vamos a ver en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículos del 3 hasta el 17. ¿Vale? Vamos a ir viendo un poquito todo ello y vamos a responder a esa pregunta de cómo es la fe que sirve. En primer lugar, en los versículos del 3 al 5, si podemos ponerlos, vemos que dice el Señor que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Estoy leyendo la versión Reina Valera 60, ¿vale? Hay otras versiones por ahí, pero básicamente dicen lo mismo con otras palabras, ¿no? Así que la fe que sirve, en primer lugar, aprende del ejemplo servicial de Jesús, como hemos visto en este texto, ¿no? Jesús demuestra su servicio y dice el texto que se levanta de la mesa, estaban reunidos, se quita la capa, la deja, coge la toalla, se la ciñe, ¿no? No sé si me va a entrar. Se la ciñe, coge el lebrillo y la jarra y lava los pies a los discípulos. Y como para muestra un botón, y un ejemplo vale más que 1000 palabras, yo voy a imitar a José que pase aquí. A José. Vamos a ver en qué consistía el lavado de pies. Así que hay iglesias que lo hacen como una ordenanza, pero la Biblia realmente nunca nos dice que es una ordenanza. Solamente está otro tipo de ordenanzas, ¿no? Entonces, fíjese lo que hace. Perdón, algo que me he olvidado, algo imprescindible. Es que, perdón, lo siento. Es broma, yo sé. Es broma. Esto no lo hizo Jesús, ni yo tampoco. Es broma, pero lo que sí hizo, ellos no tenían doble nudo, ¿eh? Ellos tenían sandalias, ¿saben ustedes? Y si van por ahí, por casa pastores, por los cercados, ahora que es verano y que llevamos cholas abiertas o sandalias, y se meten por los cercados, van a ver cómo se les quedan los pies. Eso es como tenían los pies los discípulos en ese momento. Y el Señor lo que hace es que coge, y no he traído jabón, lo siento, ya sé, pero bueno. Coge, en esa época tampoco, coge, se agradece fresquito, ¿eh? Se agradece, ¿eh? Y lava por aquí. Y lava los pies. El otro no, porque estaría mucho rato, ¿vale? Y lava los pies, pero no solamente lava los pies, y lo veremos, sino que además seca los pies. Y veremos por qué es importante. Y eso lo hizo el Señor. El rabí, el maestro, el que tenía que ser servido, sin embargo, él enseñó que vino a servir. Cosa tremendamente importante. Por eso la fe, digo que la fe que sirve. Si no, no sirve. Gracias a José. Muchas gracias por...
Doble nudo, ¿verdad? No, verdad, tenía doble. No, como veremos, hay que terminar lo que se empezó. Bien, y es verdad, tienes toda la razón del mundo, gracias. Pues eso, a ver, no se lo voy a hacer a todos, porque no terminaríamos, pero Jesús lo hizo con sus 12 apóstoles, aún sabiendo que había uno que le iba a traicionar. Y yo estoy seguro que este hecho dejó perplejos a los discípulos, ¿no? ¿Qué haces? Tú que eres el Señor y Maestro, ¿nos lavas los pies? Eso que, como digo, ese era el trabajo del esclavo, pero no de cualquier esclavo, sino el más bajo de todos en el escalafón social de la casa. Ese se encargaba de lavar los pies a los invitados que venían por los caminos con los pies llenos de sudor y de polvo, polvorientos. Y era un trabajo, entre comillas, denigrante. Y sin embargo el Señor ahí está lavando los pies. ¿Y saben por qué? Porque la grandeza en el reino de Dios no se mide por cuánto mandamos, sino por cuánto servimos. Estuvimos hablando, bueno, no hablamos porque la verdad del don de servicio en la escuela dominical. Por cierto, hago un kick-cut, un paréntesis. Les animo a asistir a la escuela dominical. Se aprenden cosas tremendamente increíbles y muy buenas para nuestra vida, ¿vale? Y no hablamos del don de servicio, porque es un don en efecto, pero la capacidad y la responsabilidad de servir es para toda la Iglesia, ¿vale? Así que la grandeza del reino de Dios no se mide por cuánto mandamos, sino por cuánto servimos. Dice Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos de todos aquellos que quieran aceptarle. Jesús no solo enseñó sobre el amor y la humildad, sino que además, y el servicio, sino que además lo demostró. El Señor nunca nos va a pedir nada que antes Él no haya demostrado con su vida, al menos en lo referente a nuestro vivir diario, a nuestra ética, ¿no? ¿Te imaginas que eso ocurriera hoy en nuestra sociedad? Que fuera así. No sé, tu jefe viniendo y diciendo, oye, déjame, yo te ayudo a hacer lo que tienes que hacer, lo que te he mandado, ¿no? El funcionario de Hacienda, lo siento por los funcionarios, los buenos funcionarios de Hacienda que hay, o los funcionarios públicos que hay, a verlos a ellos también, pero que el funcionario viniera y te dijera, oye, ¿qué necesitas? Ah, mira, en ese trabajo tan tedioso que es necesario, en esa documentación, ven, yo te ayudo, mira, esto se hace así, yo te lo hago, ¿no? ¿Te imaginas que fuera así? O que, no sé, que tu vecino te viera pintando el frontis de tu casa por la calle enorme y te dijera, ven, tranquilo, yo te ayudo, te echo una mano, venga, va, yo monto el andamio, yo llego donde tú... ¿Te imaginas? Pero tristemente no es así, ¿verdad? Salvo excepciones, que seguro que las hay. Pero por regla general, eso no es así. Pero eso en nosotros, que estamos en proceso, en transformación constante. Nosotros que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas o están siendo hechas nuevas, sí debe de darse, ¿no? Sí debe de ser visible en nuestra vida, ¿no? El Señor Jesús nos lo dice en Mateo 20, 25 a 28. Él dice que entonces Jesús llamándolos dijo, oye, vosotros sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, son servidos, ¿no? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros, dice, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso, es verdad ese dicho que se suele decir, ¿no? Que el que no está para servir, no sirve para estar, ¿no? Porque el servicio y el amor es algo que debe caracterizar a todo hijo de Dios, toda hija de Dios. No es algo opcional.
el Señor nos lo enseña y dice, así será, no será entre vosotros como ocurre con el resto de personas que no tienen ese amor, que no tienen esa capacidad en su ser, en su interior, que no ven la vida como la ve Dios, como la tienes que ver tú y como la tengo que ver yo. Pero eso también es verdad, que hay algo que me gustaría puntualizar, que esa verdad no debe basarse en una imposición, porque el amor, que es un poco el motor de arranque, no sé si hay algún mecánico por aquí, el motor de arranque que hace que el coche, o el alternador, no sé cómo funciona bien eso, el motor de arranque que carga el alternador y el alternador carga la batería y gracias a la batería funciona el coche, algo así, ¿no? Creo que es no sé bien, es un proceso. ¿Sí? ¿Alguien ha dicho algo? Bueno, un poco el proceso ese, yo no soy mecánico, pero creo que es eso. Pues el amor es un poco como ese alternador, ¿no? Que da vida al motor de arranque y a la batería, y se carga el coche con energía para poder funcionar. Y esa es la capacidad que nosotros tenemos. Estamos llenos del amor de Dios, ¿no? Por eso el servir no debe ser algo forzado, no debe ser una imposición, sino que debe ser la expresión natural del amor que hay en nuestro corazón. Y si no hay ese amor, entonces tenemos que revisar nuestras vidas delante de Dios y pedirle que nos llene con ese amor. Y el fluir natural va a ser ese, servir por amor. Porque es verdad que podemos caer en el error de ser muy buenos profesionales de servicio, si cabe, ¿no? Haciendo el servicio como una meta que nos hemos impuesto y a la cual tenemos que llegar. Y no estoy diciendo que las metas no sean buenas y que los propósitos no sean buenos, ni mucho menos. Ahí, ¿vale? Pero podemos caer en el error de actuar de esa forma impuesta, ¿no? Y no como algo natural, porque lo suyo, lo natural, es hacerlo como algo que brota de un corazón que está en sintonía con Dios. Un corazón que está lleno de Dios. Un corazón que tiene comunión con Dios. Y que se deja llenar de su voluntad, de su visión de la vida, de cómo debes de actuar, de cómo debes de ser. Cuando eso es así, entonces podremos de verdad servir desde la verdad y desde la realidad. Porque a veces podemos, lo mismo que en el servicio, en otras áreas, estar muy involucrados en la obra del Señor, pero como se suele decir, o se solía decir, pero olvidarnos del Señor de la obra. Y lo importante es estar con el Señor de la obra. Y a consecuencia de ello estaremos en la obra del Señor, sin duda alguna, ¿no? La motivación de Jesús siempre brotó de su propio amor y de su consonancia, de su conexión con el Padre. Cierto, Él era Dios, pero Él era hombre también, sujeto a las mismas pasiones que nosotros tenemos. Tentado en todo, pero sin pecado. No podía pecar, evidentemente. Pero sí sufrió el acoso y las consecuencias del pecado. Y entendía que necesitaba estar en conexión y dependencia total con el Padre. Y eso debe ser así igualmente en nosotros. Y algo muy importante, como decía antes, es que Él lavó los pies, hemos visto, pero no solo lavó, sino que también los secó. Terminó lo que empezó. El Señor actuó de forma completa. No solo empieza, sino termina la tarea. Por eso el servirnos unos a otros debe ser algo no solo puntual, sino algo que perdura de forma constante, ¿no? La expresión del amor es la característica principal del creyente, ya lo hemos dicho, ¿no? Y eso es algo que debe perdurar a lo largo de nuestra vida. Es cierto que habrán etapas y habrán momentos de bajona, de flaqueza, de prueba, de tentación, de lucha, claro que sí. Pero ahí va a estar el Señor ayudándonos para que realmente el amor sea una característica que gobierne nuestra vida. Y eso derivará en servicio, en servirnos
unos a otros, ¿no? Así que en primer lugar la fe activa aprende del servicio de Jesús. Y en segundo lugar entiende la necesidad de la comunión en santidad con el Señor. Versículos del 6 al 10 de este capítulo 13 del Evangelio de Juan, ¿no? Porque Pedro no entiende muy bien, como decíamos, no lo entiende muy bien. Y le dice en el versículo 6, ¿tú me lavas los pies? Versículo 8, no me vas a lavar los pies. No te voy a dejar. ¿Cómo vas a lavarme los pies? Pedro entendía que aquello era impropio de un maestro, como ya vimos, ¿no? Esa era una dura tarea que realizaban los esclavos más bajos, ¿no? Como Mesías, como rabí de Israel, ¿cómo te denigras tanto a lavarme los pies a mí? A un pescador. Y a todos estos. Qué menuda panda, ¿no? Se diría, o sea, ¿cómo nos vas a lavar los pies? Y el Señor le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. También sigue diciendo en ese versículo 8, ¿no? Lo que Jesús le estaba enseñando iba más allá de esa limpieza física, de ese agua que lavaba los pies del polvo del camino, ¿no? Simbolizaba la limpieza espiritual que el Señor ofrece, que el Señor le ofreció y que ofrece a cada uno. Y además el ministerio de la proclamación, de ese perdón, de esa limpieza espiritual de la que Pedro iba a formar parte. Pero aún así, Pedro sigue sin entenderlo, ¿no? Y le dice, ¿cómo? ¿Que si no me lavas los pies no voy a tener parte contigo? No, bueno, si las manos y la cabeza si hace falta, ven, ya viste, no, te lavo. Y si hace falta me tiro al Jordán de cabeza. No, Pedro, que no es eso. El que está lavado, versículo 10, no necesita sino lavarse los pies. Tú ya estás limpio, Pedro. Ya estamos limpios por el perdón de Jesús. Hemos sido reconciliados con Él por su sangre, por su ministerio sustitutorio. Éramos nosotros quienes debíamos estar en la cruz, pero Jesús nos sustituyó y ya estamos limpios por ese ministerio sacrificial del Señor. Pero necesitas una comunión constante conmigo, Pedro. Necesitas constantemente llenarte de mí. En otras palabras, hemos sido lavados por nuestra confianza en Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz. Y esto solamente una vez y para siempre. Sin embargo, después de esto debemos continuar dejando que nuestros pies sean constantemente lavados por el Señor. Eso significa que debemos tener una continua relación en santidad con Jesús, con sus enseñanzas. Nuestra vida debe ser sometida a sus enseñanzas, a lo que Él demanda de nuestras vidas, ¿no? Pedro se sentía incómodo porque aplicaba su criterio y no el del Señor. Tenía sus propias ideas de cómo debían de ser su relación y su comportamiento con los demás. Pero el Señor le dice, quita todo lo que has aprendido hasta ahora, Pedro. Cambia el chip, porque no es así. Y a veces nos puede pasar también a nosotros, ¿no? Que nuestros propios criterios, nuestro sentido común, nuestra educación, nuestros propios prejuicios de cómo deben ser las cosas, nos hagan ver las cosas desde nuestro punto de vista. Y no entender muchas cosas. Pero el Señor dice, no, deja que yo te guíe, deja que yo te diga cómo deben de ser las cosas, ¿no? Deja que yo te enseñe cómo deben ser esas relaciones interpersonales. Que dicho sea de paso, yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay en la vida. Cuando tienes una máquina, estás con una máquina, no sé, si te enfadas con ella o te falla, pues no pasa, te puedes enfadar, lo que sea, pero no pasa nada. Pero cuando es con otra persona, la cosa cambia. Pueden haber heridas, circunstancias que no debieran darse. Es algo
realmente difícil. Por eso el Señor te dice, no, Pedro, déjame, yo te voy a enseñar cómo deben ser. ¿Qué chip, qué criterio tienes que tener? ¿Has visto que yo, bueno, lo veremos ahora, yo te he lavado los pies? Hazlo tú también. Necesitas estar en íntima comunión conmigo y aprendiendo lo que quiero de ti, Pedro. Así que la fe que sirve, aprende del ejemplo servicial de Jesús, entiende la necesidad de la comunión en santidad con Jesús y por último, es dócil y feliz practicando lo que ha aprendido. Versículos 12 al 17. Les dice el Señor, después de haberle lavado los pies, oye, ¿sabéis lo que os he hecho? Y además añade, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El énfasis aquí no es establecer un ritual externo, ¿no? De lavarnos, como he hecho yo, de lavarnos los pies y simbolizarlo, ¿no? El énfasis es enseñar una actitud permanente en nuestro corazón, ¿no? Que los hijos del reino, tú y yo, debemos de ser humildes, debemos de servir, debemos de poner en práctica el amor que nos va a llevar a todo ello. Incluso estar dispuestos a hacer cosas que pueden parecer insignificantes o incluso indignas, pero tenemos que estar dispuestos por amor a ello, ¿no? La vida del cristiano es servicio, no prestigio. Si pensabas que es así, que ibas a tener un sitio de nombre, una posición en la iglesia, no sé si el Señor te lo va a dar, pero estamos equivocados, porque la vida cristiana es servir. Es contracorriente con todo lo que ocurre en nuestra sociedad a consecuencia de la caída, que deterioró todo lo que Dios había planeado y quería y deseaba. Así que la vida del creyente es servicio, no prestigio. El siervo no es mayor que su Señor, dice el versículo 16. Si Cristo siendo siervo sirvió, nosotros debemos de imitarle y no considerarnos, a veces con nuestra actitud podemos llegar a hacerlo, superiores a Él. Decir, bueno, eso está bien para Jesús, porque bueno, era Dios, a fin y al cabo era su ministerio, vino para eso, ¿no? Y para salvarnos. Bueno, pues que estuvo muy bien que lo hiciera, pero yo a veces sí, pero a veces creo que no. No es así, ¿no? Si Cristo, siendo Señor, sirvió humildemente, nosotros no podemos considerarnos demasiado importantes como para no servir. Quizás deberíamos, no sé, preguntarnos a lo mejor si hay tareas que considero indignas de mí, si busco reconocimiento o busco servir, si estoy dispuesto a ayudar aún cuando nadie me ve. Como dice Alejandro Sanz, ¿no? Cuando nadie me ve, pues hago para no. Cuando nadie me ve, sirvo al Señor. O solamente cuando busco el reconocimiento público. Yo siempre lo digo y me encanta el servicio de limpieza de los hermanos y de las hermanas. Porque vienen cuando no hay nadie, y otros grupos también, por supuesto, ¿no? Pero ahí está. ¿Saben que si no hubiera un equipo de limpieza, las sillas estarían llenas de polvo, el piso? Y yo creo que no nos atreveríamos a tener este culto aquí, ¿no? Porque estaría tan sucio que a ver quién se sentaba, sería tan incómodo. Pero bueno, gracias a Dios que podemos estar, ¿verdad? Hoy en día por esos ministerios, ¿no? Además,
El servir siempre es un privilegio y no una carga, porque tiene benditas consecuencias. Y eso es la parte agradable. Bueno, todo es agradable, pero humanamente, desde nuestra carne, es la parte quizá más agradable, ¿no? La bendición de la obediencia, dice el Señor en el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús no dice, bienaventurados sois si las entendiereis, o bienaventurados sois si las estudiareis, hiciereis un estudio en profundo y sacareis conclusiones muy prácticas. No, dice, bienaventurados seréis si las hiciereis, si las practicáis. ¿Por qué? Porque el conocimiento bíblico sin obediencia produce orgullo y la verdadera bendición llega cuando la verdad se convierte en acción en nuestro corazón, ¿no? Dios se manifiesta en la humildad y en el servicio sacrificial cuando nosotros como sus hijos seguimos el ejemplo del Señor Jesús, ¿no? Y ello trae felicidad y alegría al corazón. Dichosos, macarios, es la palabra en original en el griego, que significa, ¿sabe qué significa? Felices. Felices, sí, dichosos, son felices cuando hacéis estas cosas. Si las ponéis en práctica, sois y seréis felices. Y yo pregunto, ¿puede acaso haber mejor recompensa que esa? ¿Que sentirte feliz sirviendo? No es algo efímero que desaparece, sino es algo perdurable. Algo que estará en tu corazón y podrás agradarte de ello, ¿no? No basta con ver la necesidad ni con tener los recursos necesarios para ayudar. Tenemos que decidir si queremos tener un corazón dispuesto a servir como lo tuvo Jesús, ¿no? Si es así, el servicio será algo natural, no será forzado, ¿no? Porque la naturaleza de Jesús entonces se va a manifestar en nosotros, en nuestras vidas. La fe empieza en nuestro corazón creyendo y aceptando la obra de Jesús. Pero también se manifiesta en nuestro vivir sirviendo y amando al prójimo con los recursos que Dios nos da para servir a los demás. Porque los dones no son, ni siquiera los talentos, son para nuestro beneficio, sino son para el servicio de los demás, ¿no? Si quieres, puedes leer en casa y hacer un estudio de Hebreos 11. Allí verás cómo por la fe, hombres y mujeres de Dios hicieron grandes cosas para Él. Cómo la fe les llevó a actuar y a depender de Él, ¿no? Así que el Señor nos ayude a tener una fe activa, que sí, tiene un corazón sensible ante la necesidad, que además sabe que tiene a su disposición todos los recursos que Dios nos da para servirle, que no nos deja solos ante ello, pero que también es feliz practicando el servicio comunitario de unos a otros. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque inmerecedores, Señor, pues tú nos has salvado y tu Hijo pagó el precio que nosotros merecíamos en la cruz, Señor. Nos has dado nueva vida, Señor, nos has dado propósito y quieres usarnos para tu gloria y para tu honra, para que otros te conozcan, Señor, para que podamos experimentar el amor verdadero, tu amor, Señor. Ayúdanos a honrarnos, a servirnos unos a otros, como tú nos serviste. Ayúdanos a ser luz, que otros puedan ver tu amor en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta. Gracias porque tú nos amas y vas a perfeccionar tu obra en nuestras vidas. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.